con tu presencia, con tu amor, con tu autoridad, con tu gracia, con tu sanidad. Te lo pedimos. Queremos conocerte más y que hoy tu palabra, la exposición de tu palabra nos alumbre y nos permita conocerte más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias al equipo. Buen trabajo. Amén. Amén, hermanos. Qué gusto poderlos ver esta mañana. Aquí estamos juntos en el nombre de Jesús. Y el título de la enseñanza de hoy, ya lo tienen en sus notas, se llama Estamos en un momento, Isaías 6. Y sentíamos el equipo ejecutivo de la iglesia, los líderes, que necesitábamos seguir profundizando en lo que el Señor nos habló en Pasión por Jesús. Amén. El Señor nos trajo una palabra tan clara, tan continua, o sea, un tema tenía que ver con otro y era de hecho la confirmación de lo que habíamos visto en Efesios. Y quiero decirles más que no solamente Dios está resaltando Isaías 6 aquí en Houses, sino en otras naciones y en otros estados. Les comento rápido, en febrero tuve la oportunidad de predicar en Atlanta en algo que se llamó Presence Center Conference, Presence Center Tabernacle Church, algo así, Conference. Es una conferencia donde fuimos con algunos de los líderes y pues me invitó Billy Humphrey a compartir. Algunos conocen a Billy y me dijo, ¿por qué no hablas de lo que está pasando en la iglesia, en la casa de oración? Le dije, perfecto. Y cuando estábamos en la adoración, Dios me cambió el mensaje y hablé de Isaías 6. Yo dije, pues a ver si no se enoja Billy porque me dijo una cosa y voy a enseñar otra. Pero sentíamos una convicción de que la nación, la iglesia está pasando por un momento de Isaías 6. Voy a explicar de qué se trata. Pero lo más curioso es que el siguiente predicador que llegó como al mediodía, él no había oído mi prédica, se paró en el púlpito y dijo, estamos viviendo un momento de Isaías 6 y como que nos quedamos, ahora sí que de a 6. Porque fue sorprendente que fuera la misma prédica. Y lo más sorprendente todavía que en la noche llegó Corey Russell, algunos lo conocen, él estaba con nosotros. Y Corey venía del aeropuerto corriendo y se subió al púlpito y dijo, estamos viviendo un momento de Isaías 6. Y estábamos todos sorprendidos, los que fueron a Atlanta, porque Dios nos estaba diciendo a la iglesia que como iglesia Él estaba enfatizando el capítulo 6 de Isaías. Y por eso en nuestra conferencia se llamó Mis ojos han visto al Rey, que fue precisamente lo que vio Isaías, vio al Rey sentado en el trono alto y sublime. Y queremos, hermanos, si Dios lo está enfatizando, no podemos darnos el lujo de decir, bueno, pues ya pasó la conferencia. Queremos quedarnos en esa conversación, queremos responder correctamente, queremos crecer en este aspecto. Amén. Entonces voy a explicar un poquitito de qué se trata el capítulo 6 de Isaías, porque es un capítulo muy poderoso y muy precioso. Y les explico, el rey Usías, que era un buen rey, un rey que había logrado muchos avances para el país, para Israel en aquel entonces. Él había incluso inventado armas de guerra, el país había prosperado y de repente este rey se aloca, se enorgullece y va al santuario, al templo y ofrece incienso y los sacerdotes le dicen, no rey, tú eres rey, no eres sacerdote, no puedes ofrecer incienso. Él insiste y queda leproso en ese momento. Y después él tiene que ser recluido en su casa y muere. Entonces, imagínense, el país había tenido una muy buena temporada y de repente hay una crisis en el liderazgo. Este hombre muere y hay como una conmoción. Y en ese momento, Isaías dice que en el año que murió el rey Usías, él vio al Señor alto y sublime sentado en su trono. Entonces el Señor estaba diciendo, sí, en la tierra va a haber conmociones, cambios, transiciones, pero Dios sigue sentado en su trono como Rey de Reyes, Señor de Señores, glorioso, hermoso, poderoso, soberano. Entonces el momento de Isaías 6 es eso, es el hecho de poder ver al Señor aún en medio de las cosas que están pasando. Hermanos, el mundo desde el año 2019 no fue igual. Cuando vino la pandemia, todos se han de acordar del trauma que fue la pandemia, fue una cosa que nos agarró de sorpresa. Habíamos visto en películas esto, pero nos tocó vivir. Todo el mundo andaba con su máscara, había mucho contagio, se cerró la iglesia,
todo se cerró, ¿verdad? Cines, y era un cambio. A partir de este año sentimos que ha habido transiciones en el mundo. El acto terrorista que pasó casi hace un año en Israel, el 7 de octubre, donde 1,200 personas en Israel que estaban en su casa preparando el desayuno con sus bebés, con sus hijos, fueron asesinados a sangre fría, mutilados, violados. Una cosa, o sea, se está viendo una intensificación de cosas, y en estos cambios Dios quiere que tú y yo estemos preparados. Dios quiere que su pueblo esté preparado, y así como Isaías tuvo que entender que aunque hubiera un cambio en el ámbito humano, Dios seguía siendo rey. Dios seguía estando exaltado en su trono. Amén. Entonces vamos a hablar un poquito más de este capítulo después de la segunda parte, que es muy tremenda. Entonces, vamos al número 2, Romano, aquí en sus notas. Dice: necesitamos una revelación del que está reinando sobre todo. Diga conmigo eso. Necesitamos una revelación del que está sentado, reinando sobre todo. Amén. Y vamos a leer Isaías 6, del 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno proclamaba al otro diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Entonces, Isaías empieza a tener, hermanos, esta visión donde ve al Señor sentado sobre su trono, y dice que estos ángeles, estos serafines poderosos, la Biblia llama seres vivientes, están alrededor de Dios, lo están viendo, y ellos están proclamando 2 cosas importantes. Número 1, Dios es santo, 3 veces santo. Y número 2, toda la tierra está llena de su gloria. Ellos tenían una percepción adecuada. El ser humano se deja llevar por las noticias, por el estado de ánimo, por la bolsa de valores, por qué sé yo, por la política. Pero nosotros tenemos que tener una visión más alta. ¿Quién está por encima de todo? Es el Señor de señores y el Rey de reyes, el único soberano de la tierra. Él está arriba, hermanos queridos. Entonces, lo tengo aquí en el párrafo A. Síganme un poquito la lectura, por favor. Estoy en la página 1. La necesidad más apremiante en este tiempo no es tanto un mejor liderazgo, mejores políticas o integridad ética. Todos estos elementos son parte esencial de lo que necesitamos. Sin embargo, en el centro de estas necesidades se encuentra algo aún más fundamental: la revelación de la gloria de Jesucristo. Hermanos, si nosotros no cultivamos, no crecemos en esta claridad, revelación, percepción de quién es Dios y dónde está, es muy probable que vivamos una vida muy voluble, muy cambiante, muy como la montaña rusa. Un día estás arriba, otro día estás abajo. Entonces, la necesidad más apremiante, hermano, si queremos, mire, ahorita nosotros en Estados Unidos estamos en un tiempo de transición política. ¿Sí se da cuenta, no? Estamos viendo, yo creo que publicidad por todos lados. Le llegan tal vez textos, correos electrónicos, Instagram, lo que sea, nos llega, nos están bombardeando ahí con cosas, ¿verdad? Y estamos en un momento de transición. No sabemos qué va a pasar en el país, Dios sabe, pero a veces nuestra mente puede estar demasiado enfocada en eso. Demasiado. ¿Quién queda? ¿Quién se va? ¿Qué nos va a dar a los inmigrantes? ¿Qué les va a quitar? ¿Quién va? Estamos demasiado, no sé, como consternados por eso. Y el Señor dice: ok, están viendo esto, pero deben de saber que hay alguien que está por encima de todo, que es Señor de señores. Que cuando Cristo dice en la Biblia que Él se humilló hasta lo sumo, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y en el mismo infierno, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Entonces, hermanos, párrafo B, necesitamos ver a Jesús como Rey sentado en su trono alto y sublime.
Y aquí tengo una frase que quiero leerla también. Dice, estamos demasiado distraídos, fascinados y sobresaturados con toda la información que nos dan las redes sociales y los medios masivos, que no tenemos espacio en nuestra mente para contemplar la grandeza de Dios. Y quiero decir lo que me pasa a mí. Tengo, tal vez como Walter, como una necesidad de qué está pasando en el país, ¿verdad? Hay como en nosotros un sentido como de justicia, ¿no le pasa? Señor, que quede lo justo, ¿no? ¿Cuántos tienen un celo por la justicia, no? Y esa necesidad que es buena de querer ver lo justo nos hace a veces conectarnos demasiado y a ver qué pasó y quién salió y qué dijeron y ahora qué chisme le sacaron y ahora qué otro delito le inventaron y qué sé yo, ¿verdad? Estamos ahí en toda esa situación, pero la verdad es que el exceso, fíjese bien, de comunicación o de conexión con esto nos desconecta de la otra realidad. Yo quiero decirles esto, nuestra mente está limitada, no podemos captar tanto. O ponemos nuestra mente en el Señor y nos enfocamos en Él, o dejamos que las noticias, los rumores nos arrastren. Esa es la verdad, hermanos. Y yo te quiero dar una pequeña señal de cómo saber si tú estás más distraído con las noticias, con lo que pasa en el mundo, que enfocado en el trono. Si tú tienes paz, quiere decir que estás conectado con el que reina. Pero si tienes ansiedad, preocupación, temor, angustia, entonces quiere decir que te estás dejando llevar por una narrativa terrenal. Hello. En serio, hermanos. Hay personas que están con problemas de hipertensión, problemas de digestión, problemas de artritis. Hay muchos problemas en la salud que están referidos a la preocupación, a la ansiedad y al temor. Y el Señor dice, no, ustedes en estas transiciones que ya están pasando y que van a venir, deben de enfocarse, deben de tener su mirada en aquel que está sentado en el trono. Hebreos 12 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hermano, Cristo es el que dio origen y el que da crecimiento a nuestra fe. Por eso necesitamos estar conectados con Él. Yo he sentido una necesidad, decía a mi esposa, el día de ayer fuimos a comer unas quesadillas y le decía a ella, le digo, mira, yo siento que los cristianos que vivimos en Los Ángeles tenemos que vivir como vivió Daniel. Me dice, ¿cómo? Le digo, él oraba 3 veces al día. ¿Por qué? Es que, piensen en eso, él vivía en Babilonia, un lugar de idolatría, brujería, perversión, agresión, todo lo que él vivía, pero él 3 veces al día iba a su cuarto y se ponía a orar. Había algo, así como comemos el alimento diario, a veces comemos 3 o 4 veces al día, así debemos poder reconectarnos con el Señor. En la mañana David decía, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y luego dice la palabra que Daniel al mediodía volvió a decir, ok, estoy apurado, tengo problemas, estoy estresado, pero quiero reconectarme con el Señor. Y en la noche cerrar tu día, Señor, aquí estoy contigo, dame descanso. Muchas personas no duermen bien, hermanos. Hello. ¿Y sabes qué? Una clave importante del ser humano es que descanse bien. ¿Sabían eso? Ustedes deben de dormir 8 horas, por lo menos. Es en serio, el cuerpo humano fue diseñado para trabajar 16 horas y descansar 8. Y luego trabajar 6 días y descansar el 7º. No hablo como un legalismo, es un ritmo que Dios nos dio. Tenemos que reconocer los límites que Dios puso a nuestro cuerpo, hermanos. Entonces, cuando yo veo que estoy demasiado conectado con estas cosas, entonces te pueden llegar hasta dudas. Híjole, ¿qué va a pasar? Y si viene una crisis, y si viene la inflación, y si de repente viene todas estas cosas de las que han hablado, una recesión. La mente humana, hermanos, puede estar en esa narrativa. Y fue lo que le pasó a Isaías. Dice que cuando él vio al Señor alto y sublime, dice que se dio cuenta, porque dice que muere el rey, él ve al Señor y de repente se da cuenta, mis labios están inmundos. Estoy hablando cosas que no convienen. Estoy quejándome, estoy dudando, estoy criticando, estoy chismeando. ¿Cómo la ve? Por eso dice el Señor, ustedes están en un momento, Isaías 6. Tienen que darse cuenta que está habiendo cambios en el mundo, pero su mirada de ustedes debe estar arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre.
Fue lo que el Señor nos dijo durante Pasión por Jesús. Y por eso queremos retomar un poco de las enseñanzas. La semana pasada mi hija Ilse habló de la mesa y vamos a hablar un poquito más de la mesa del Señor. Pero queremos quedarnos en la conversación. ¿Qué nos ha dicho Dios? Y repito, ¿cómo podemos profundizar en eso? Y quiero leerles algo que dijo A.W. Tozer, que lo leí el día jueves, cuando tuvimos nuestro pre-rally para Pasión por Jesús. Y él dice una parte aquí que me sorprende mucho. Vamos a leerla. Esta parte dice: el hecho más trascendental acerca de cualquier hombre no es lo que en un momento dado pueda decir o hacer, sino lo que en lo más profundo de su corazón concibe que Dios es. La parte más importante de ti es quién concibes, quién crees que Dios es. Esa parte, hermanos, es crucial para tu futuro. Si tú tienes un concepto equivocado de Dios, es probable que tropieces, es probable que te desanimes, es probable que te confundas. Por eso una de las necesidades más grandes, dice, el hecho más trascendental es, en un momento, es más que lo que haces y lo que dices, es en tu corazón quién crees que es Dios. Sigue diciendo Tozer. Esto es cierto no solo en el caso del cristiano individual, sino también en el de la comunidad de cristianos que componen la iglesia. Siempre, fíjese bien, lo más revelador acerca de la iglesia es su idea de Dios, así como su mensaje más significativo es lo que dice acerca de Él o lo que no dice, pues su silencio es a menudo más elocuente que su discurso. O sea que lo que no está diciendo de Dios tal vez es lo que más se nota. Nosotros tenemos que poder hablar de Dios en todo lo que Él es. Sí, Dios es amor, pero también Dios es estricto. Amén. Esa es la verdad. Dice Pablo, mira pues la bondad de Dios, pero también la severidad de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Amén. Pero ¿cuántos creen que no podemos jugar con las cosas de la vida cristiana? Amén. Tenemos que tomar en serio lo que Dios nos dice y tener temor de Dios. Amén. Entonces, sigue diciendo Tozer, si pudiéramos extraer de cualquier hombre una respuesta completa a la pregunta, ¿qué te viene a la mente cuando piensas en Dios? Vamos a la página 2. Podríamos predecir con certeza el futuro de ese hombre. Esto es tremendo. Fíjese bien esto. Si nosotros, por ejemplo, hay muchas personas que por ejemplo piensan, es que Dios es injusto, alguien puede pensar. Es cristiano y puede pensar, es que ¿por qué Dios no hizo tal cosa? ¿O por qué Dios no me dio tal cosa? O sea que puede ser la persona cristiana, pero su concepto de Dios no es el concepto que se ajusta a quien Dios es, sino es una idea que él se formó o ella se formó de cómo es Dios. Por ejemplo, hay personas que están ofendidas con Dios. ¿Por qué Dios permitió esto? Bueno, para empezar, Dios es Dios. Yo no puedo decirle a Dios cómo ser Dios, porque Él sabe mejor que yo cómo ser Dios. Yo a veces no sé ni cómo ponerme la camisa y Dios, o sea, Dios es Dios. Entonces tenemos que poder decir, Señor, yo no puedo juzgarte a ti a partir de una cosa que no entiendo. Algo está pasando en mi familia o una pérdida, pero yo sé que Dios sigue siendo Dios. Y a veces no es tanto que preguntes el por qué, sino el para qué. Hay muchas cosas que no entendemos por qué pasaron, pero sí entendemos que Dios tiene un buen propósito. Porque dice la Biblia que todo obra para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿qué te viene a la mente cuando piensas en Dios? Podríamos fíjate lo que dice Tozer. Podríamos predecir con certeza el futuro espiritual de ese hombre. Si pudiéramos saber exactamente lo que nuestros líderes religiosos más influyentes piensan de Dios hoy, podríamos predecir con cierta precisión dónde se encontrará la iglesia mañana. Qué tremendo. Quiero poner el ejemplo de Europa. Inglaterra en su momento tuvo un avivamiento tremendo, pero su concepto de Dios fue decayendo. Y lo que fueron grandes catedrales ahora están vacías y se convirtieron en museos. El futuro de la iglesia fue determinado por el concepto, la concepción que tenían de Dios. Y eso es cierto a nivel de una iglesia y a nivel tuyo y mío, y a nivel de nuestra familia. ¿Qué pensamos de Dios? Cuando pensamos en Dios, aquí lo dice Tozer, ¿verdad?
Para nosotros es de inmensa importancia que nuestra idea de Dios corresponda lo más posible a su verdadero ser. Tú y yo tenemos que decir, Señor, si yo tengo una idea religiosa, una idea donde yo te metí en una caja, necesito renovar mi mente, necesito recibir revelación para conocerte, el Dios que eres, no el Dios que yo creo que tú eres, sino el Dios que tú realmente eres. Amén. Dice, solo después, dice aquí Tozer, termino ya esta cita de su libro, después de una dura prueba de autoexamen doloroso, es probable que descubramos lo que realmente creemos acerca de Dios. A veces pasan crisis y ahí se está viendo qué es lo que realmente crees de Dios. ¿Qué es lo que realmente piensas de Él? ¿Es justo? ¿Es injusto? ¿Es fiel? ¿Nos ignora? ¿Es cruel? No, tenemos que conocer, hermanos. Fíjese, cuando los santos están, los ángeles están viendo, dice, el Señor es santo, santo, santo. Ellos están viendo al Señor y tienen claridad acerca de que Dios es bueno, Dios es perfecto, Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios es soberano. No hay una incertidumbre, no hay una duda, no hay temor, hay certeza, hermanos queridos. Una prioridad en tu vida es tener esa revelación, ese crecimiento en el conocimiento del Dios que Él es. Amén. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Ok, vamos a leer el párrafo C. A veces queremos, y esta fue una frase que Dios, mientras estaba yo ministrando en el evento de pasión, sentí orar por esto. A veces queremos cambiar nuestras circunstancias, pero no la forma en la que vemos a Dios. Es decir, decimos, Señor, súpleme mis necesidades, ayúdame en esta cosa, cambia mi pareja, etcétera. Pero no hemos cambiado, hermanos, la manera en la que vemos al Señor. Lo seguimos viendo igual, a veces con recelo, a veces con desconfianza. Pienso en ese hombre de la parábola, la verdad que él dice que sabía que eres un hombre duro. Él pensaba, fíjese qué increíble, este amo, algunos se han de acordar de la parábola de Mateo 25, les da 5 talentos, 2 talentos y 1 talento, ¿no? Y la meta del amo era recompensarlos para darles más cosas. Esa era la meta. Te estoy dando algo, tú no lo pagaste, es mío, te lo voy a poner en tus manos porque quiero que al mostrar tu fidelidad, quiero colocarte para que gobiernes 10 ciudades. O sea, el corazón del amo era buenísimo. Pero el que recibió 1 talento dice que lo escondió porque tuvo miedo. Dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste. Fíjense qué concepto tan equivocado tenía este hombre de Dios. Yo voy a darle a Dios igual ni me suple mis necesidades. Hay una percepción equivocada de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Lo más acertado, aquí lo tengo en el párrafo C, es que primero lo veamos a Él tal como Él es y cuál es su posición de autoridad para después enfrentar las cosas que nos preocupan desde la revelación. Amén. Mire, ¿qué pasaría? No estoy diciendo que vaya a pasar, pero ¿qué pasaría si se diera una recesión? ¿Cómo reaccionaría nuestro corazón? Si crecemos en el conocimiento de Dios, podemos superar estas cosas y estar estables. ¿Sabes qué decía Pablo? Yo, dice, en todo y por todo estoy entrenado. Sé tener abundancia, sé tener escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, qué tremendo. Él dice, yo sé pasar por tiempos de abundancia, pero también sé pasar por tiempos de escasez. Cristo me ha entrenado para esto. Hermanos, es el tiempo de Isaías 6, donde tenemos que mirar al Rey alto y sublime en medio de los cambios humanos. Dios sigue siendo Dios. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entonces, aquí lo pongo en el párrafo D. Muchos de nosotros hemos metido a Dios en una caja que nos ha limitado para ir más allá en el conocimiento de Él y de lo que Él puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Miren, hermanos, como le decía, cuando vino la pandemia, se cerró la iglesia. Y uno podía pensar, hijo, es que ¿qué va a pasar, verdad? Y la caja humana dice,
híjole, tal vez se acabe todo. No. Dice el Señor, yo en la pandemia pasaron muchas cosas, pero yo estoy purificando a mi iglesia. Así como el labrador poda la rama para que lleve más fruto, de hecho, esta iglesia ahorita, para la gloria de Dios, ha crecido más ahorita que antes de la pandemia. Porque Dios utilizó un proceso de purificación. Pero si yo tengo a Dios en una caja, digo, híjole, ¿y ahora qué pasó? ¿Y cómo? ¿Y dónde está Dios? No, hermano, usted tiene que ser una persona de convicciones, una persona que tiene una fe firme, fuerte, porque sabe quién es Dios. Conoce al Dios de la Biblia, no al Dios que las personas ven con una percepción humana. Amén. Y quiero contarles mi propia experiencia. Yo cuando vine para este país, yo había servido en mi iglesia por 23 años, ahí en México. Habíamos hecho las cosas de una manera. Y cuando llegué, Dios me dio varias palabras proféticas que les he contado. Una de ellas es, o empiezas o me busco a otro. Y dije, ay, Señor, pues yo quiero empezar. Dije, ¿cómo empiezo una iglesia? Me dice, pues yo te voy a dar gracia y aquí estamos, gracias a Dios, ¿verdad? Pero una cosa que Dios me dijo, a través de este mismo profeta, me dijo, Nets, tú necesitas, así me dijo, tirar a la basura algunas de las ideas que tienes acerca de Dios porque te están limitando. Dios es el mismo del otro lado de la frontera y de este lado de la frontera. Si tú crees que es que aquí todo es caro, es que aquí nadie me conoce, es que si tú te quedas en esa idea, tú no vas a permitir que mi reino se manifieste. Porque crees que Dios está limitado por una frontera o por unos papeles o por un idioma. Dios no está limitado por nada, nunca. Entonces, Dios me ayudó, me dijo, Nets, tienes que sacar esas ideas de que Dios va a actuar así. Yo tenía una forma de hacer las cosas en México, obviamente misma Biblia, mismo Evangelio, pero dijo el Señor, no, yo voy a usar otras cosas. De hecho, aquí yo voy a usar tu debilidad. Más voy a usar tu debilidad que tu fortaleza. Porque a veces uno se siente muy fuerte, pero el Señor quiere usar lo débil en ti para que entonces la gloria sea de Él y no tuya. Porque así es. Fíjense, por ejemplo, los judíos metieron a Dios en una caja. Dijeron, cuando el Mesías venga, Él tiene que venir con un ejército, Él tiene que liberarnos de los romanos y Él tiene que darnos la autoridad para que seamos los más chidos. Bueno, no dijeron así, pero usted me entiende. Y cuando Jesús llega, humilde, sencillo, no trae armas, dice, este no es. Jesús estaba demostrando, estoy cumpliendo la escritura, estoy cumpliendo Isaías, estoy cumpliendo Zacarías, estoy cumpliendo todo. Pero ellos, como tenían a Dios en una caja, no pudieron recibir al Mesías. Entonces hay que tener cuidado, hermanos, de que no tengamos conceptos religiosos, humanistas acerca de Dios, porque una de las necesidades más grandes en este tiempo es ver al Señor alto y sublime sentado en su trono. Estamos en un momento, Isaías 6, hermanos. Vaya conmigo para el párrafo E. Este párrafo me encanta, dice, si observamos con detenimiento la causa más profunda de la devastación de una nación, de una iglesia, de una familia, es la decadencia en la percepción de la majestad de Dios y las excelencias de Cristo. Mire, Estados Unidos, hermanos queridos, es una superpotencia y es una de las naciones más grandes, ¿verdad?, que ha habido en la historia económicamente, militarmente y demás. ¿Y sabe por qué Dios le concedió a esta nación tener la grandeza? Porque su fundamento era Dios. Si usted estudia la historia de los primeros peregrinos y de los fundadores de aquí, en el Capitolio se predicaba la palabra. El domingo tenían un servicio de adoración y durante la semana, antes de promulgar leyes, había la predicación y la consideración de la palabra de Dios. Cuando usted va para el Capitolio, ahí en Washington, muchos de los cuadros que usted ve en esa rotonda de ese Capitolio son cosas cristianas. Estaban orando, estaban bautizando, increíble. Entonces, este país, en la medida que tuvo un concepto de Dios, fue engrandecido. Pero si se empieza a despegar de Dios como lo está haciendo, hay una decadencia en el país. Y eso pasa a nivel de un país, pero puede pasar a nivel de una familia también y de una persona también. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, por eso la necesidad más urgente en esta hora es seguirlo conociendo más profundamente, hermanos. Es
Dice la Biblia que es un tesoro. Que lo busques el conocimiento más que la plata, más que a las joyas, más que al oro. Busca el conocimiento del Señor. Hermanos, es el tiempo de crecer en conocimiento del Señor. Eso es más esencial que el dinero mismo. Amén. Mira lo que dice Oseas 4:6. Pues por la falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Estados Unidos está viendo eso, hermanos. La necesidad más grande de Estados Unidos no es un candidato presidencial muy chido, es que se vuelvan al Señor. Porque le digo, queremos cambiar nuestras circunstancias financieras, pero seguir pensando de Dios igual. Dice el Señor, no, empieza por lo primero, que es verme como yo soy, conocerme como el Dios que yo soy. Amén. Oseas 6:3 dice, y conozcamos al Señor y esforcémonos por conocerlo. Amén. El conocer al Señor requiere un esfuerzo, no que te lo merezcas, pero que te dispones, que abres el tiempo, que lo consideras en tu agenda, que le das prioridad como familia. Amén. Porque ese conocimiento, y lo vamos a ver más adelante, es la clave de la estabilidad. La persona que más conoce al Señor, más estable va a estar. Amén. Dice, mire, párrafo F, en este tiempo Dios está restaurando en la iglesia la visión de que Él está sentado en su trono y su liderazgo es seguro y es estable siempre. Isaías 33:6 dice, la sabiduría y el conocimiento, ¿qué dice? ¿Serán qué? Este versículo es un tesoro. Quiero decirlo otra vez. La sabiduría y el conocimiento que dice serán la estabilidad. Wow, hermanos. Muchas personas tienen su matrimonio es inestable, su economía es inestable, su relación con Dios es inestable, su ánimo es inestable porque les faltó conocimiento. No quiere decir que no vayas, miren, hermanos, todos tenemos problemas. A todos se nos ponchan las llantas, nos dan golpes en el carro, a todos nos pasan cosas, a todos tenemos dificultades con la familia. Es normal. Pero en la medida que tú conoces al Señor, te puedes mantener en ese lugar de estabilidad para tu familia, para tu iglesia, aún para tu comunidad. Entonces, conocerlo a Él, hermanos, es el secreto de la estabilidad. Yo de veras quiero animarles a todos los que son papás y mamás que digan, Señor, la primera prioridad de nuestra familia, si queremos que nuestros hijos tengan una carrera, que se casen bien, que usted tenga nietecitos, como ya me pasó a mí, gracias a Dios. Bueno, pero la primera necesidad es que lo conozcamos a Él profundamente, que lo conozcamos a Él de una manera íntima y real. Amén. Ya te dice aquí, el pueblo que, ¿qué? ¿Conoce a quién? ¿Qué dice que va a hacer? Fíjese cómo, note estas palabras, el pueblo que conoce. ¿Cuál es el resultado de conocer al Señor? Que se esfuerza y actúa. Hermanos, vivimos en un mundo que es pasivo. La gente quiere estar en su teléfono y en su sillón lo más que se pueda. Clic. Todo está a un clic de distancia. Es más, o el dedo gordo o el índice. Depende. Si usted es viejito es con el índice. Si es joven, con los dedos gordos. Los jóvenes tienen unos dedos gordos increíbles. ¿No han visto cómo yo digo cómo testean? Digo, qué bárbaro, es una habilidad. Con los dos, ¿no han visto? Si usted es viejito, le aprieta hacia el teléfono y a veces todo lo queremos así fácil, hermano. Pero tenemos que poder decir, Señor, yo me voy a esforzar porque te conozco. Voy a actuar sobre lo que tú me has dicho. Es tiempo de ser una iglesia esforzada y valiente, hermanos. Es tiempo de ser así. Amén. Pero eso depende del conocimiento. Dice, el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. O sea que el que no lo conoce ni se esfuerza ni actúa. Nada más está en la tribuna. Échele, ole, como dice con el torero, ¿va? Ole. Y ahí está el torero con el monstruo que le viene. Y nada más, ole, pero no hace nada, nomás dice ole. Hay que bajarse y hacer la obra de Dios, hermanos. Más que nunca. Ahora es el llamado.
Estamos viviendo un momento, Isaías 6. Dios nos lo dijo en febrero, lo confirmó. Es más, Mariano Senegal, que vino para compartir, ustedes lo conocen, él está hablando sobre, estamos en un momento, Isaías 6. Increíble. Dios está confirmando que la iglesia necesita entender qué pasó en este capítulo que nos va a dar la ayuda, la respuesta, la claridad para el tiempo de transición que estamos viviendo, hermanos. Amén. Entonces vamos a hablar un poquitito cómo Isaías 6 se cumplió en Mateo 13. O sea, es muy interesante que Cristo habló de Isaías 6 y explicó, y voy a explicar un poquito el contexto para que usted vaya comprendiendo más de qué se trata eso. Miren, ok, el rey Usías muere, Isaías ve el trono de Dios, él se da cuenta que su boca está sucia, el Señor le dice, no te preocupes, Isaías, y un ángel toma unas tenazas, unas pinzas, y toca la boca del profeta y él queda limpio. Muy interesante, oiga esto, cuando la boca del profeta es limpiada, él puede escuchar al Señor. A veces no oímos a Dios porque hablamos demasiado o hablamos muy negativo. Mucha gente dice que Dios no me habla, es que no paras de quejarte. Te habló pero ni lo oíste. O no paras de criticar o no paras de cuestionar y por eso no oyes. Cuando el Señor limpia sus labios, dice, entonces oí que el Señor decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y la respuesta de Isaías, ¿cuál fue? Heme aquí. Él dijo, yo estoy dispuesto, Señor, envíame a mí. Y el Señor le dice, ok, fíjese qué cosa tan tremenda. Aquí es donde sacamos a Dios de la caja. Dice el Señor, ok, te voy a enviar, pero ¿sabes para qué? ¿Para qué? Dice, para que nadie te oiga. Pues ¿para qué lo envías? Porque quiero. Pero nadie lo va a ir, no se preocupen, así funciona la cosa. Es cuando Dios hace cosas que para el hombre no tienen sentido, pero Dios sabe lo que está haciendo perfectamente bien. Entonces, el profeta pregunta, Señor, ¿y hasta cuándo va a pasar esto de que no entiendan ni jota a las personas? Dice, hasta que todo quede destruido. Voy a explicarle, Dios tenía que pasar al pueblo de Israel por un proceso porque las palabras ya no los hacían entender, eran las crisis. Es como una frase que decía la hermana Vania, ¿verdad? Dice, es mejor que entienda por amor y no por dolor. Pero hay gente que no entiende por amor. Se le ruega, ándale, y la persona sigue. Pero cuando le duele, ahí ya aprendió. En inglés dicen, they want to learn it the hard way. Les gusta aprenderlo de la manera difícil, con el catorrazo que se dio. De veras, hermanos, a veces no, somos así nosotros. Nos dicen las cosas por las buenas y al rato que ya nos damos el trancazo en la pared, decimos, ay, tenía razón, ahora sí, de veritas que lo voy a hacer. ¿Por qué tuvo que aprender con el trancazo y no por las buenas, hermano? Entonces, el Señor a veces pasa al pueblo por crisis y no es porque Dios sea malo, ni porque sea cruel, es porque Él sabe que es la única forma en la que entendemos. Amén. Vamos a estudiar un poquito de Mateo 13. ¿Está listo para la pedrada? Ok. Sí, hermano. Ok. En la parábola del sembrador, Mateo 13, del 1 al 9, que fue lo que habló Benji la otra vez, Jesús se describe a sí mismo como el sembrador que siembra la semilla del evangelio, del reino, y revela los 4 tipos de corazones que existen cuando la palabra está siendo sembrada. O sea, la palabra sembrada, escuche bien, y después vamos a hablar sobre eso más, es palabras proféticas que son habladas sobre tu vida, sobre la iglesia, o palabras proféticas dichas en la escritura. ¿Ok? Dios habla. Ahora la pregunta es, ¿cuánto de lo que habla entiendes y cuánto de lo que entiendes retienes? ¿Y cuánto de lo que retienes perseveras para que produzca un resultado en tu vida? Entonces Cristo dice, voy a explicarles cómo es que las personas oyen. Ahora, puede ser que nosotros seamos en una temporada un tipo de terreno y después otro. Nuestra meta es que todos seamos tierra fértil, que todos tengamos un corazón blando, suave para recibir la palabra. Amén. Esa es nuestra meta. Pues aquí Cristo, vamos a la página 3, por favor, lo que toma un poco de agua. Entonces vamos a ver, yo quiero que mientras compartes esto te identificas. O sea, quiero que digas, a ver, ¿cómo oigo yo las prédicas, la Biblia, las profecías? ¿Ok? ¿Está listo para el autoexamen? Ok. Número 1, Cristo habló de el que oye y no entiende
y viene el diablo y le roba la semilla. O sea que la persona, ya sea que leyó la Biblia o escuchó una prédica o estaba aquí y no le cayó el 20 de nada, no entendió ni jota. O sea, su entendimiento estaba embotado. Su entendimiento estaba nublado. ¿Sabe qué puede nublar mucho su entendimiento? El que usted esté ofendido. Si usted está ofendido con alguien, puede estar en la prédica y usted, sí, pero es que esta señora que me cae regorda y que, Señor, ¿qué hace aquí esta mujer hipócrita? Y sí, o sea, su corazón está embotado, usted no está oyendo. El conflicto o la frustración le bloquearon. Y entró por un oído y salió por el otro. Ese es un tipo de terreno, dice. Y yo aquí pongo, ¿no?, que la falta de entendimiento es lo peor que nos puede suceder. Hermanos, yo quiero pedirle a usted, ore y ayune por su familia y por usted mismo. Señor, que podamos entender, que nos quede claro. Señor, que se nos abran los ojos, que se nos abran los oídos, que no nos quedemos con nuestras ideas. Una cosa que hemos dicho es que tenemos que vencer la obstinación en nosotros. ¿Saben cómo se ha definido la obstinación? Es idolatrar tus ideas. Esa es la obstinación. Tú sigues pensando igual. Oyes prédicas, mensajes, la radio, el YouTube, el Facebook, el Instagram, el TikTok, el WhatsApp, y sigues pensando igual. O sea, no hay entendimiento. Y todos hemos pasado tal vez por etapas de cosas que no entendemos. Yo recuerdo las primeras veces que me ministraron sanidad interior, me defendía como gato patas para arriba. En serio. Una vez una persona me dijo, es que usted es así, asado. Y yo le dije, ¿y usted qué piensa? O sea, me empecé a defender y me dijo la persona, mira, yo no tengo necesidad de estar lidiando contigo. Si tú no quieres entender, ya me voy. ¡Ay! Me dio una cubetada de agua fría. Porque me quería defender. Quería echarle la culpa a alguien más. No sé si les había pasado algo similar. Entonces, me costó trabajo, hermanos, pero necesitamos clamar por entendimiento. Señor, que no me embote, que yo no siga igual, pensando igual del dinero, igual de la familia, igual del matrimonio, igual de Dios, igual de la iglesia, igual de la Biblia. No, dice la Biblia, transfórmense a través de renovar su entendimiento para que comprueben que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. La voluntad de Dios es lo mejor para tu vida siempre. Ríndete a la voluntad de Dios, ríndete completamente. Amén. Y clama por tus hijos, hermano, clama por tu familia. Señor, dales entendimiento. Antes que la carrera, antes que la fama, antes que la fortuna, antes que el título. Señor, que te conozcan, que sus ojos se abran, que no estén tan fascinados por este mundo. Ok, ese fue el primer terreno. ¿Cómo van las pedradas? ¿Más o menos? Vamos con la número 2. Es el que oye la palabra y tiene una respuesta emocional de gozo. Pero en realidad es superficial. Y cuando viene la prueba, por causa de la palabra, dijo Cristo, se demuestra que no profundizó, porque tropezó. O sea, Cristo nos está diciendo, la palabra es la palabra de Cristo, es la semilla del reino, llega a nuestro corazón y cuando la respuesta es superficial, no produce convicción ni arrepentimiento. Hay una emoción momentánea, pero no hay un cambio profundo. Y eso nos puede pasar a todos que somos superficiales. Estuvo increíble, no inventes, qué palabra, gloria a Dios, aleluya, a su nombre, amén, amén. Pero sigues igual. No cambias tu horario, no respondes a nada. O sea, y cuando vino una prueba, por ejemplo, digamos que se habló del diezmo, ya se recogió la ofrenda, no tengan miedo. Se habló del diezmo, de la mayordomía, vamos, que demos y que el Señor y que somos mayordomos y llega la palabra a tu corazón. Y entonces tú dices, voy a dar y el Señor me movió y de repente se te cortan tus finanzas. Viene una prueba. ¿Y qué haces? No, pues a lo mejor no doy nada, pues ahí muere. No. Más bien es, Señor,
Tú dijiste que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, no es como que di y varita mágica, di 10, quiero 20. No, Señor, usted tiene que dar y seguir dando, porque dice que da fruto con perseverancia. Amén. Entonces, hermanos, yo quiero decirles que la persecución al cristianismo es una realidad. Está pasando en el mundo entero. Es increíble después de lo que se ha vivido en China, en Rusia, en Yemen. En todos los países islámicos y comunistas hay una persecución terrible, tortura contra los cristianos. Esta es una cosa tremenda. Y en Estados Unidos está ocurriendo, hermanos. He escuchado personas de un hombre que se hincó para orar en un campo de golf, de fútbol, y lo metieron a la cárcel. Una persona que estaba, un jugador de fútbol americano que habló en una graduación, no sé si oyeron a este muchacho, y empezó a hablar sobre los valores de tener una familia. Lo odiaron, lo acabaron. O sea, yo quiero decirles que la persecución es algo inminente, pero la pregunta es, ¿vas a seguir firme en medio de la persecución o te vas a rajar? Una buena pregunta, hermano. Porque si nosotros estamos entendiendo, fíjese bien, y abrazando la palabra, cuando venga la prueba nos mantenemos firmes. Por eso decíamos que el conocimiento es la estabilidad de tus tiempos. Necesitas invertir tiempo, esfuerzo en crecer en conocimiento. No pasa automáticamente ni por ósmosis, pasa por determinación. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor si quiere, está bien. Amén. Ahora aquí habla de otro tipo de persona que oye, o la misma persona que oye en otra temporada. Dice el que oyó, o el que oye, pero los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, aquí menciona dos cosas Jesús. Número uno, el afán de este mundo. El afán de este mundo tiene varias variedades, ¿no? Varias cosas. Una de ellas es que está afanado, está muy ocupado, ¿ok? Está muy distraído y estresado. Dice que esa persona recibe, oye, no dice que no entiende, dice que sí entiende, pero está súper afanado. Es que me tengo que parar, es que son las 5, es que ahorita hay que darle, y es que el cliente, y es que pasó, y es que tenemos presiones, que nos endeudamos, es que se vino esta cosa, y ahora hay que pagar 3 y 4 seguros, y o sea, todo este afán, ¿no? Y dice que ese afán, esa es una modalidad del afán, y el otro es, el afán tiene que ver con las ofensas en tu corazón también. Si estás enojado con alguien, si hay, por ejemplo, una persona que está enojada con otra y viven juntas, es terrible. Porque hay como una tensión en el ambiente, o sea, no se hablan, hay portazos por acá, hay silencios, van a lejos. Dile a tu mamá que quiero cenar tacos, dile a tu papá que vaya por las tortillas, dile a tu mamá que no se haga, y así. Pueden mandar al niño para que él, porque están enojados. Y esa tensión es parte del afán. Es algo que nos desenfoca, ¿ok? Entonces eso, el afán mezclado con lo que la Biblia, con lo que Jesús llama el engaño de las riquezas. ¿Sabe cuál es el engaño de las riquezas? Es pensar que el dinero es lo más importante. El dinero sí te puede sacar de apuros, pero no es tu principal necesidad. Tu principal necesidad es conocer al Señor y crecer en entendimiento del Señor, hermano. Es importantísimo. Decía Benji, el dinero te puede librar de las situaciones, pero no es lo que más necesitas. Decía Benji, el espíritu de la ansiedad es un cáncer en el cuerpo de Cristo. Si tienes ansiedad y conflictos combinado con el engaño de las riquezas, eso va a ahogar la semilla completamente hasta no producir ningún resultado en tu vida. O sea que las cosas siguen igual. Porque oíste, pero algo te ganó, te consumió, te distrajo, te apagó. Y es el tiempo de despertar, hermanos. O sea, cuando el Señor nos habla así, no es para condenarnos, es para que nos demos cuenta, es para que cambiemos, es para que corrijamos el curso. Él nos ama, hermanos. Él tiene misericordia de nosotros. Vamos a ver ya el último tipo de persona que escucha, es el que oye y dice y entiende. Número uno, hermano, el que usted entienda la palabra es un gran privilegio. Si usted viene aquí y cuando lee su Biblia y cuando está escuchando tiene entendimiento, eso es un tesoro.
Entender es de las cosas más gloriosas. Y lo que produce el entendimiento es perseverancia. Es que sigo en esa conversación, sigo en ese, ok, Señor, ya me dijiste eso. Por eso lo que Dios nos habló dentro de Pasión por Jesús no queremos dejarlo. Ya pasó la conferencia, estuvo increíble, qué bonito, estuvo cansado, pero hasta luego, buenas tardes. No. Tú nos hablaste palabras proféticas a la iglesia, al liderazgo. Nos has dicho año tras año cosas de quiénes somos como iglesia, a dónde vamos como iglesia, cuál es nuestro destino profético. Queremos abrazarlo. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Estás abrazando el destino profético de esta iglesia o no sabes ni cuál es? Porque si tú estás aquí, no es nada más que vengas aquí, es que seas de aquí. No se trata de que seas un espectador pasivo, sino un participante activo. Porque, hermanos, el cuerpo de Cristo somos todos nosotros. No nada más son los de arriba, son todos ustedes, hermanos. Por ejemplo, meter a Dios en una caja es pensar que Dios no te puede usar como líder a ti. ¿Cómo creer, hermano, que yo voy a predicar? Dios me libre, yo soy muy penoso. Todos éramos bien penosos. Yo era tartamudo, pero a más no poder. Yo de veras nunca en mi vida pensé que Dios me fuera a utilizar para enseñar. ¿Saben quién fue el único que me dijo eso? Mi papá. Mi papá, que no era cristiano, me dijo, tú vas a ser maestro. Yo le dije, papá, estás alucinado. Así yo de joven rebelde. Fíjate, de joven rebelde y no cristiano, era terrible. O sea, que ya aquí me ve medio santificado, pero era yo tremendo. No, en serio. Mi papá me dice, tú vas a ser maestro. Dije, lo último que quiero, yo le decía a mi papá, me acuerdo perfectamente, me dice, tú vas a ser maestro y vas a enseñar. Porque yo creo que a los padres Dios tiene una visión profética de sus hijos. De veras. O sea, uno como papá ve a su hijo y uno ve más. Porque la paternidad es así. Y me dijo, tú vas a ser maestro. Y yo me enojé y dije, papá, estás loco, nunca voy a hacer eso. Y miren, aquí estoy. O sea, más pronto cae un hablador que un cojo, dice el dicho. En serio. Bueno, no sé por qué les dije esto. Sí, gracias. Albert es increíble. Okay. Por cierto, Albert, tú eres una bendición. Este hermano que es el director de escuela de discipulado es un hombre de Dios tremendo, hermano, que ha crecido mucho en entendimiento y Dios le ha dado una capacidad tremenda. Albert, no metas a Dios en una caja tampoco, tu hijo. Yo lo quería meter porque yo decía, a mí Dios no me va a usar así. Dijo el Señor, pues en lo que tú eres más débil, ahí te voy a usar. Para que cuando algo pase no digas qué chido soy. Más bien que digas, Dios tuvo misericordia. Yo sé, hermanos, que de veras, cuando yo escucho, he sido bendecido por su programa, digo, es que no soy yo, estoy completamente seguro que no es Nets Gómez, es la gracia de Dios. Entonces, cuando Dios te llame a algo, no te niegues, acepta, dile sí al Señor. Aunque te parezca, pero como yo, dile, Señor, tú eres Dios en mi vida y tú me creaste. Cuando Moisés quiso poner sus pretextos de que yo no sé hablar, dice, bueno, ¿quién crees que creó tu boca, Moisésito? Porque ¿se acuerdan que Moisés tenía muchos pretextos? ¿Y quién les dijo que fue? Y tu puro pretexto dice, ya basta. Dice que Dios le dijo, ya. Porque a veces queremos como encasillar a Dios. Dios no lo va a hacer así. Dice, Señor, yo soy Dios. Tienes que conocerme para que yo pueda usarte y tú puedas involucrarte en mi historia. Porque lo que Dios nos dijo, y quiero reiterarlo, no se trata de meter a Dios en mi pequeña historia. Más bien se trata de que yo entre en su gran historia. Eso es lo que Dios nos dijo y también lo queremos hablar cuando hablemos de encontrándonos en las profecías. Amén. Entonces, el que oye y entiende, persevera. Ahora vamos a dar rápidamente el final de Mateo 13, del 10 en adelante, para que usted entienda esto que voy a hablar, que es el cierre, es muy importante. Ponga mucha atención, por favor. Ya vamos a terminar, pero quiero pedirle que pida gracia para seguir entendiendo. Amén. Ok, vamos a leer por qué Isaías 6 se cumplió en Mateo 13 y por qué Mateo 13 e Isaías 6 se siguen cumpliendo ahorita aquí. Amén. ¿Listos? Okay. Mateo 13, del 10 al 17 dice, entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Como diciendo, a ver, Señor, tenemos una duda. Tú eres increíble, eres el maestro, pero no entendemos por qué utilizas como cosas que a veces no se entienden tan bien. ¿Por qué hablas por parábolas? Entonces fíjate lo que Jesús les dice. Y Él les dijo, porque a ustedes les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Y ahí es donde sacamos a Dios de la caja. Pues no, que Dios tiene que darles a todos igual. Pues dice no. Y va a explicar por qué. Dios nunca es ilógico, Dios nunca es incoherente.
ni injusto. Él es perfecto en todos sus caminos. La Biblia le llama Dios de verdad y no hay ninguna iniquidad en Él. Nunca, ninguna iniquidad. Entonces dice que les dijo, les hablo por parábolas no porque no sé qué estoy haciendo o porque no se me ocurrió otra cosa. No, dice, estas parábolas tienen una doble intención. Y voy a explicar, pongan mucha atención. Los que entienden van a entender más y los que no entienden se van a quedar de a 6. No van a entender. Y este principio es fundamental en nuestras vidas. Y aquí lo sigue diciendo Jesús. Fíjese lo que dice aquí. Versículo 12. Pero al que tiene, y está hablando entendimiento. Al que tiene entendimiento, ¿qué dice? Le será dado entendimiento y tendrá más. ¿Qué? Es un principio muy importante. Y suena muy simple, ¿eh? El que entiende cada vez va a entender más. Y el que no entiende cada vez se va a confundir más. Ahora, ¿por qué? Ay, Dios es injusto. No. ¿Sabe por qué? Porque hay procesos de endurecimiento del corazón. Hermanos, el corazón de todos nosotros puede endurecerse. Decía Peter Escacero esta frase en su libro de liderazgo emocionalmente sano. Dice, si no te preocupa que se te endurezca el corazón, es porque ya se te ha endurecido. No, mi corazón no está duro. Más bien, Señor, mi corazón se puede endurecer. De repente me vuelvo indiferente, incrédulo, cuestiono, me rebelo. Entonces tu corazón ya se endureció. Y por eso se entiende menos. Entonces aquí Cristo nos dice, fíjese bien, dice, porque el que tiene entendimiento le será dado más entendimiento y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. O sea, hermanos, no puedes contentarte con una vida de escaso entendimiento. ¿Sí me estás oyendo? No puedes contentarte con que yo, pues ahí medio le masco, medio le entiendo, pues quién sabe, que dicen que viene, que no viene, que se queda. Yo ni sé. No, usted tiene que saber. La Biblia la tiene disponible 24/7 usted. Tiene la misma Biblia que nosotros, hermano. Usted necesita decir, Señor, ensancha mi capacidad para entender. Y esto no tiene que ver con que usted estudió primero de primaria o terminó la universidad. Esto es una cuestión del corazón, no del intelecto. ¿Sí me está escuchando? No tiene que ver con el intelecto. Tiene que ver con el corazón. Wow. Está tremendo, ¿no? Wow. Entonces Dios nos está hablando y cómo estamos recibiendo. ¿Entendemos más o entendemos menos? Ese es casi el resumen de la prédica. Es eso. Qué tremendo. Ok, sigue diciendo Jesucristo. Además, se cumple en ellos la profecía de Isaías. Que dice, Cristo empieza a citar Isaías 6. ¡Wow, Señor! Nos estás conectando aquí la cosa. Dice, de oído oirán y nunca entenderán. Y mirando mirarán y nunca verán. Por eso yo dice que una de las tragedias más grandes de un ser humano es su falta de entendimiento. No, yo me acuerdo que una persona me decía, es que pastor, yo no entiendo nada. Yo hablo de la Biblia, no entiendo nada. Luego usted no entiendo nada. Dije, gracias por su sinceridad. Sí, la verdad, porque yo hasta dije, pues que de a tiro estoy tan perdido. O sea, uno piensa así cuando uno enseña, ¿no? Pero me di cuenta, él me dijo, no entiendo, pastor, yo no entiendo nada. Le digo, vamos a orar por ti. Porque no es cualquier cosa el que tu entendimiento esté nublado. No puedes vivir así, hermano. Porque todo nos viene a través del entendimiento. Y si tú no entiendes, tú te estás cerrando cada vez más. Te puedes vacunar contra las prédicas. Ah, sí, ya oí esa. Oh, yo oí una en internet la otra. Aquel predicó de esto, estuvo bien chido. No, que no me gustó. Te conviertes en una especie de, ¿cómo te explicaré? Como de chef de prédicas. Ya probé esta, probé la otra. No me gustan. O sea, no es eso, hermanos. Es que tanto de la palabra estoy recibiendo, que tanto estoy siendo una buena tierra que entiende, que persevera y da resultados concretos. Amén. Entonces, además se cumple en ellos eso que dice ahí. Versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Este es un peligro muy grande, hermanos. La insensibilidad es una cosa muy delicada, donde se perdió el, wow, Señor, el conmoverse, el doblarse, el Señor, quiero más. Si el corazón se está haciendo insensible, hermano, usted debe de pedir ayuda al Señor. Señor, derrite. Mire, hay una promesa en Jeremías
que dice que voy a quitar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne y voy a grabar en ellos mis palabras. Usted tiene que clamar eso. Usted es muy duro de que yo soy así, muy acá, muy salsa, muy... Si usted es muy así, clame. Dice, no, yo así soy, yo no cambio. Los González somos así. Pues es que, hermano, antes que ser González o lo que seas, tienes que ser un hijo de Dios. Hermano, de verdad, tenemos que decir, Señor, no puedo vivir carente de entendimiento. Miren, hermanos, a mí una cosa que me puede mucho es nuestras generaciones. O sea, si los padres no hemos tenido una percepción de Dios y no lo hemos atesorado de manera práctica y normal, nuestros hijos menos. Porque vivimos en un mundo muy engañoso. Entonces necesitamos decir, Señor, no, yo quiero ser un papá que entiende, que te ama, porque así yo voy a poder proteger a mis generaciones de lo que el mundo les quiere enseñar, de lo que el mundo los quiere confundir, hermanos. Quieren confundir a nuestros hijos, que ahora ya no son niños las niñas, y las niñas ya no son lo que son. Quieren negar la biología. ¿Se ha escuchado eso o no? Hermanos, es terrible. La ciencia y la biología son obvias. Naciste niño, eres niño. Me siento pájaro, ¿por qué? Al rato se te quita. Te va a dar al piste, pero al rato se te va a quitar. En serio. Es que, hermano, de veras. No porque alguien cree que es lo que no es, va a ser lo que cree que es. ¿Estamos de acuerdo? Es que es muy simple, hermano. Entonces, por eso, pero ¿sabe qué? Si usted no entiende, usted dice, es que es la moda, es bonito, somos seres libres, todo es muy moldeable. Nada que ver. Usted necesita, y no es porque usted sea negativo, ni religioso, ni odia a nadie. Usted tiene claras las cosas. ¿Quién es Dios? Él es el creador, hermanos. Por favor. Entonces fíjate lo que dice aquí, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con los oídos han oído torpemente. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos. Fíjate, ni entiendan, ¿ya vio? Con el corazón, no con el intelecto, ni se conviertan y yo los sane. O sea que la meta del Señor era sanar a Israel, pero no los podía sanar porque tenían un corazón duro. Y tenían un corazón duro porque no entendían. O sea, había esta relación, tengo un corazón duro y no entiendo. Entonces, como no entiendo, no cambio, no me convierto. Entonces Dios no me puede sanar. Entonces había ya un juicio porque Dios... Mire, decía Benjamín algo bien interesante. Él dijo, es increíble que Jesús, después de que Isaías habló esto en el año como 600 antes de Cristo, 600 años después dice, yo sigo sembrando. Cristo siguió sembrando en Israel. Pero ¿sabe qué? No le hicieron caso. No quisieron, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. O sea que Jesús no se cansó de sembrar. Increíble, hermanos. Ya que se vayan a volar. Uno diría así, ¿verdad? Ya basta, ya. No, pero dice, Señor, yo vine a sembrar, yo soy el sembrador, decía Benjamín. Me sorprendió eso. Dice, él decía, nosotros tenemos que ser sembradores, hermanos. Esta iglesia, Houses of Light, es una iglesia de sembradores. Esta iglesia, Dios nos dio un ADN. Yo te quiero animar a que, como te decía hace un momento, no solamente vengas a la iglesia, sé la iglesia. Mira, hay 3 columnas principales de esta iglesia que entendemos que Dios nos ha dado. Una de ellas es el discipulado. Toda persona de esta iglesia está siendo discipulada y está discipulando a alguien más. ¿Me está oyendo? Eso es recibir lo que Dios nos está hablando. Okay, yo tal vez no sé mucho, pero yo sé decir 1, 2, 3. Voy a enseñarle a alguien más el 1, 2, 3. Tal vez alguien me esté enseñando a mí el 4, 5, 6, 7. Pero yo mientras tanto voy a enseñar el 1, 2, 3. Todos somos llamados porque el discipulado es la estrategia de Cristo. No solamente creyentes aislados, es discípulos de Jesucristo. Y tenemos para eso escuelas de discipulado, afirmando tus pasos, retiros de sanidad interior, grupos. Tenemos eso porque queremos, ese es el discipulado. Ese es el ADN, eso es lo que Dios nos ha dicho. Segunda columna es la restauración familiar. Nosotros tenemos un centro de asesoría familiar, casa de restauración, curso de matrimonio para líderes. Si usted dice, yo no voy porque yo estoy bien y yo no voy a cambiar mi día. Usted tiene que cambiar su día porque tiene que recibir. Si su matrimonio no está bien, hermano, déjese ayudar. No se haga el que ando bien chido. No, acepte.
Ayúdenme. Entonces, una segunda columna de la iglesia es la restauración familiar. Amén. Y si usted desde aquí participa en eso de una manera u otra. Amén. Y la tercera columna es la oración. Somos una iglesia que ora. Tenemos un cuarto de oración. Tenemos un enfoque donde hemos creído que la iglesia es una casa de oración y que la casa de oración es la iglesia. Entendemos que somos que Cristo dijo en Amós 9:11, en Hechos 15:16, que Él iba a restaurar el tabernáculo caído de David para que todas las naciones buscaran al Señor. Él iba a restaurar su casa de oración en las naciones y creemos que eso es una columna vertebral de esta iglesia. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos abrazando esto? ¿Somos un terreno fértil o un terreno estéril? Y no es para condenarnos, es para recapacitar, decir, ok, Señor, tal vez he estado un poco desconectado, pero es tiempo de entender, es tiempo de cambiar, es tiempo de perseverar. Y si tiraste la toalla, vuélvela a levantar y sigue adelante. No te quedes detenido, hermano, porque acuérdate que el que entiende va a entender más, pero el que no entiende, si sigue sin entender y se endurece, aún lo que cree que entiende le va a ser quitado. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, hermanos. Amén.